Bueno, yo también les voy a hablar de objetos un poco. Quizá en algunas cosas reitere algo que hayan visto ayer o no. Ustedes me irán contando un poco, no me dejen hablar solo, así no repito y podemos ir avanzando. Estaría bueno ordenar un poco porque en mi caso particular fue como mucha información de golpe Ajá, yo sentí que estaba como medio tirado de los pelos porque yo era como que no tenía dónde asentar esos conceptos. bien. Entonces, por ahí o fundamentos me va a ayudar un poco a ordenar. Sí, esa es la idea. Que ver si podemos de alguna manera acomodar un poco las ideas. Este, Cuéntenme, a ver, ¿qué es el paradigma de objetos? A ver, ¿qué se acuerdan de ayer? No es una evaluación esto, es charlar un poco para ver más o menos qué les quedó y desde dónde arrancamos, ¿sí? O qué repetimos o cómo lo repetimos. Había Que explicado las de que cosas, ay, perdón, ah, no, 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 tranquilo. como que las cosas que son objetos forman como una identidad, una personalidad que nos van Ajá, a permitir acoplar datos de una forma más organizada y vamos a ir guardando toda esa información como en unas cajas de memoria ¿Mm? y vamos a poder, digamos, hacer como una referencia y llamar unas a otras cuando necesitemos. Bien. ¿Y esas referencias qué son? Los códigos. Otra vez, ¿eh? No estoy tomando evaluación, no se piensa que es un oral. Estoy viendo a ver qué les quedó. Era métodos y atributos de llamada, creo. Los métodos y los atributos, cada objeto tienen métodos y tienen atributos. Sí, ahora vamos a estar repasando todo eso. A ver, vamos a establecer un poquito, eh, a ver si les sirve como para ir aclarando algunos conceptos, más allá de lo que pudieron ver desde el lado de la programación, ¿no? Desde la parte teórica. Fuera de la programación, ¿qué es un objeto? Una cosa, Una cosa. Bien, es algo. ¿Qué puedo hacer yo con ese algo? Usarlo, Lo puedo usar, lo puedo eh, describir de alguna manera, ¿no es cierto? Yo podría describir un objeto, modificarlo. lo puedo modificar, sí, o no, no sé, pero bueno, sí, digamos que no hay problema. Eh, y en realidad, en la programación orientada a objetos, en principio vamos a decir que un objeto es todo lo que es tangible, ¿no? Yo podría decir, digo, describime qué objetos tenés a tu alrededor. Tengo el mate, tengo el termo, tengo un celular, tengo un teclado, una computadora, una silla, no sé. Tengo miles de objetos a mi alrededor que podríamos describir, ¿no? Una televisión, un cuadro. Y lo puedo describir y cada uno, al describirlo, de alguna manera estoy como describiendo sus atributos y sus Digamos que características. es como una abstracción de la realidad, con atributos y comportamientos. Eso en realidad es en programación. En la vida real Sí. es un objeto, digamos. En principio un cuadro no tendría demasiados comportamientos, por ejemplo, ¿no? O un mate, no sé, hay cosas que, digo, me costaría describir cuál es el comportamiento de un cuadro. Tengo un cuadro, tiene por ahí No, sería comportamiento, como una, lo que se puede hacer con eso, ¿sí? digamos, ¿no? Claro, pero en definitiva, digamos, por eso digo, olvidémonos de programación, como me decía Alejandra, que cuesta y es entendible, dónde pisar, ¿sí? Uno siempre, cuando está estudiando algo, trata de pisar en lo que ya conoce, de alguna manera.
como para decir, bueno, ok, a partir de acá empiezo a construir mi conocimiento, porque si no, a partir de dónde empiezo. Este, entonces, en principio, uno podría describir como objetos a montones de objetos que uno tiene alrededor, independientemente de la programación, ¿sí? Dejando de lado la programación. ¿Hasta ahí estamos bien? Y los puedo describir porque tiene características, ¿sí? Cualquier objeto uno lo podría describir. Eso por un lado. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo les podría decir también a ustedes, acá tengo voy a hacer un recortecito de esto. Esperen, porque no les quiero spoilear todo. Ahí está. Yo a ustedes les podría decir, a cada uno de ustedes, dibujen una manzana. Todos sabemos lo que es una manzana, ¿no es cierto? Cualquiera podría dibujar una manzana. Digo, un poco mejor, un poco peor, pero todos podríamos dibujar una manzana. Y llegaría un caso que dibujamos algo así. Está quien la dibuja con menos detalle, está quien la puede dibujar con más detalle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, cada uno va a dibujar como percibe en su cabeza que es esa manzana, de alguna manera. ¿Me siguen? Olvídense de la... Yo sé que están pensando en programación. Olvídense de programación. Estamos hablando de la vida real. Uno podría imaginarse y dibujar una manzana y cada uno la dibuja a su manera. Y en definitiva son todos dibujos de manzanas. ¿Está bien? En verdad son perspectivas que tenemos de los objetos. Y de eso se trata la abstracción. Uno se abstrae de aquellas cosas que quizás les resulten más relevantes. ¿Me van siguiendo? Ese concepto es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con estructurado, yo les dije que estructurado tenía tres pilares? Se había contado en su momento, no sé si se los acuerdan. Uno es la secuencialidad, hacer las cosas en secuencia, en un orden. Toma de decisión, un if o un switch. Y ciclos, for, while, do while. Con esas tres pilares, secuencialidad, toma de decisión y switch, perdón, y ciclos, yo puedo, me garantiza la programación estructurada que yo puedo desarrollar cualquier sistema. ¿Está bien? En la programación orientada a objetos, los pilares son otros. Uno de los pilares es la abstracción, que es esto que yo les acabo de contar. Cada uno se abstrae de aquellas características que necesite, de alguna manera, en la programación, ¿sí? En la vida real, uno se abstrae y pinta lo que puede o como le salga, o como se lo imagine. Si yo a cada uno digo que dibuje una casa, van a dibujar todos casitas distintas. ¿Por qué? Porque es el concepto que yo tengo de una casa, en definitiva. En la programación, esa abstracción se refiere a aquellas características que yo necesite de un determinado objeto dentro de mi sistema. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Dudas? Es el primer pilar. El segundo pilar habla de el encapsulamiento. Es el otro pilar. Y el encapsulamiento tiene que ver con que cada uno de los objetos decide, de alguna manera, qué quiere mostrar. Por ejemplo, eh, acá, no sé, tengo a Alejandra, ¿no? En pantalla. Y Alejandra decidió mostrar su segundo nombre. Todos sabemos y podemos ver que se llama Gabriela.
¿sí? Ahora, no sé, Tadeo, que también lo tengo acá, no sé si tiene segundo nombre o no. Habría que preguntarle, pero si lo tiene, no lo No decidió tengo. mostrar. No tiene. Alejo, yo sí tengo, por ejemplo, y no lo tengo puesto. ¿Sí? Decidí no mostrarlo. Estaba merendando. Ahí va. No, no tengo. No tiene de Alejo tampoco. No. Bueno, yo sí tengo, Fernando es mi segundo nombre. Y no sé por qué no está ahí, pero bueno, no está. Pero en definitiva decidí no mostrarlo. ¿Sí? Es decir, yo decido qué quiero mostrar y qué no, y qué dejo que sea visible y qué no. En principio no es nada más que datos, sino que también las funcionalidades yo decido qué quiero que se muestre y qué no. Por ejemplo, eh, llegamos a la puerta de una casa, ¿sí? Vamos de visita, ¿qué hace uno? Toca el timbre, ¿no? ¿Y el timbre por qué suena? Porque yo apreté el botón, ¿no? Parece muy fácil, pero... Ahora, ¿cómo suena el timbre? ¿Yo sé cómo suena el timbre? No, no qué sonido emite, ¿eh? Digo, ¿por qué cuando yo presiono un botón suena el timbre? ¿Qué hace cuando yo presiono el botón suena el timbre? ¿Lo sé? No tengo ni idea. El timbre no me deja ver por qué suena. ¿Se entiende? Cuando yo voy manejando un auto y presiono el acelerador, acelero el auto. ¿Acelero el auto yo o el auto se acelera solo? ¿Qué les parece? Una opción al acelerador, pero tiene todo un mecanismo. Bien, tiene un montón de cosas internas el auto que yo ni me entero, el auto no me las deja ver, ¿sí? Hace pasar más combustible, deja pasar más aire, abre unas válvulas, no sé cómo hará. Más allá que uno pueda saber de mecánica o no, digo, el auto no me deja ver. Lo único que yo sé hacer es que mediante la acción de apretar el acelerador, es la forma que yo tengo de decirle al auto, che, quiero acelerar. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo lo hace? No tengo ni idea. ¿Entiendes? Es decir, el auto no me deja ver cómo lo hace. Entonces, de eso se trata un poco el encapsulamiento. Es dejar o dejar ver o mostrar lo que yo quiero que el mundo exterior vea y sepa de mí, por decir de alguna manera. Eso se llama la interfaz de un objeto en la programación. Y la interfaz del objeto es aquello que como objeto dejo que el resto vea. ¿Está bien? Eh, y ese es el segundo principio, el principio de encapsulamiento. De eso se trata el encapsulamiento. Tiene que ver con lo público y lo privado. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? El te- No. no. Bien. Si tienen dudas, me frenan enseguida. El tercer principio, o pilar, mejor dicho, es la herencia, que de eso se va a ocupar el cuatrimestre que viene, programación uno. Pero básicamente me sirve para que si yo escribí un cacho de código en un lugar, otro lo pueda tomar, heredar automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de volverlo a escribir. Tiene que ver con eso. Eh, Esas técnicas las van a aprender el cuatri que viene. Y el cuarto pilar, que es el polimorfismo, que también lo van a aprender el cuatri que viene, tiene que ver con que distintos objetos entiendan la misma acción. Por ejemplo, yo a un silbato le podría decir que suene, ¿no? O hacerlo sonar de alguna manera. Al timbre también lo puedo hacer sonar. A una corneta también, a una flauta dulce también la puedo hacer sonar. ¿Todas suenan iguales? Es decir, ¿todos utilizan la misma acción para sonar? No, pero todas saben sonar de alguna manera. Entonces, es a distintos tipos de objetos
que entiendan que cuando yo pido algo, lo sé pasar, no independientemente del objeto que sea. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos de eso se trata el polimorfismo. Lo mismo. Esa técnica para el para el cuatrimestre que viene. Pero ahora les cuento un chiquitito así que hace como para que digan, bueno, ok, ¿qué es lo que me espera? De alguna manera. Entonces, acá nos vamos a dedicar a abstracción y encapsulamiento, ¿sí? En lo que resta de este cuatrimestre, que no es poco. ¿Dudas hasta acá? Eh, tengo otro dibujito por acá, que se los voy a mostrar. Los objetos, estaba buscando el dibujito, ¿eh? Los objetos se construyen a partir de lo que se llama una clase. ¿Qué es la clase? Voy a hablar un poquito así en criollo. La clase es lo que el programador va a programar, ¿sí? Si uno busca en los grandes libros de programación de objetos, no le va a dar esa definición. Pero para que se entienda, ¿sí? Lo que yo voy a programar, esa es la clase. Y a partir de lo que yo programe, se van a crear los distintos objetos, ¿sí? Es como si fuese un tipo de dato, en definitiva, se lo toma. Eh, Perdí el botoncito compartir, acá está. Es decir que, para que se entienda qué es una clase y qué son objetos, yo podría tener esto. Yo puedo tener un molde de torta, que sería mi clase, y a partir de este molde de torta, yo saco los distintos objetos hechos con este molde. ¿Se entiende? Construyo los objetos a partir de una clase que tenga escrita. Y cada uno de estos objetos, ¿en qué varía cada uno de estos objetos? En los atributos que tienen, bueno, cada objeto. Los valores de los atributos. Bien, los atributos son los mismos, ¿sí? Todos Claro, sí, tienen una sí. forma, una capacidad, un alto, un sabor distinto, pero todos tienen un sabor en definitiva. Cada uno tiene un color distinto, pero todos tienen un color. Cada uno puede tener un alto distinto, pero todos tienen un alto. ¿Entiendes? Es decir, que los objetos que yo construya a partir de este molde, todos van a tener las mismas características. Quizá su valoración es distinta. Cada uno de esos atributos puede o no tener distintas valoraciones. Pero en definitiva, yo voy a crear objetos a partir de la clase que escribí o que definí. ¿Dudas hasta acá? Yo voy trayendo así como fotitos como para ir aclarando un poquito, a lo mejor les sirve como visualmente es algo, no es tanto palabrerío. Bien, eh, ¿estamos bien hasta acá? Yo hago una pausa para dejarlos como incorporar un poquito los conceptos. En esa clase yo voy a programar a mis futuros objetos, es decir, a partir de la clase que yo programe, voy a crear mis futuros objetos que voy a tener dentro de mi sistema. ¿Estamos bien? Me vine preparado para la clase, miren. No sé si la cámara lo enfoca. Supónganse, yo sé que esta tiene una tapita y este no. Supónganse que los dos o no la tienen o los dos la tienen. ¿Está? Espere ahí. Está. Yo podría decir que estos dos objetos
¿Son iguales? Sí, ¿Este Algo objeto le es igual a falta. este? No, no. ¿Sí o no? Me sí. estamos volviendo loco. Sí, el objeto sí. Ah, me hace Son dudar que le iguales, falta la parte de pero arriba. No, no, dijimos que hagan de cuenta que o no la tienen o la tienen los dos, no importa. Y los son dos tienen el iguales, pero mismo, no son el mismo. los dos tienen el mismo nivel de tinta, los dos son el mismo fabricante. Claro. ¿Son iguales o son idénticos? ¿Es lo mismo igual que idéntico? Iguales. No, No. Entonces son iguales. No, no, son idénticos. Y ahí estamos siempre en la discusión. Corta. ¿Es lo mismo igual que idéntico? sé que no. ¿En qué cambia? A ver, vamos a ver en qué cambia. Capaz, tipo, es como que, supongamos que el número de serie, digamos, No puede tiene tener las mismas lapicera, no características. tiene, Supongamos, digamos, que una no, tiene un número 5 y una no un número tiene, 4. no tiene, no tiene. Ninguna de Entonces los son dos tiene. hermanos. Uno salió mocho nada más. Claro, uno salió mucho. Bien, a ver, vamos a ver en qué cambia. Los dos podemos decir que son dos viromes. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo que son dos objetos distintos? Sí. Sí, Ok. Dijimos que los dos tienen la tapita, los dos tienen recién compradas, no tienen ni un rayoncito, tienen el mismo nivel de tinta, son del mismo color, todo. ¿En qué cambia uno de otro? Que uno es uno y el otro es otro. Ahí va, claro, es lógico. Qué pregunta la mía, ¿no? Sí. Los dos, a ver, algo que me olvidé de preguntar. ¿Están de acuerdo? Supongo que sí, que dijimos, los dos tienen las mismas características, ¿sí? Los mismos atributos, el mismo alto, el mismo ancho, el mismo fabricante, el mismo color, los dos tienen la tapita, no cambian nada. Los dos saben hacer la misma cosa, me saben mostrar el nivel de tinta que tienen, saben escribir, ¿sí? Cuando yo lo muevo sabe escribir, sabe ir largando la tinta. Ok. Entonces, ¿en qué cambia uno con otro? Que uno es uno y el otro es otro. No, que yo creo que al ser iguales podrías igualmente identificar cuál es uno y cuál es otro. Sin embargo, al ¿Cómo? ser idénticos, no. ¿Cómo Porque identifico quizás cuál es? una con estas no. característica Con estas que la para mí en este caso atribuya. son idénticas. Si le pones una ¿Es el rayita al mismo? Entonces no otro, tengo dos objetos, tengo el mismo objeto. no, para mí No, idéntico no quiere decir que sea el mismo objeto. no es el mismo Dos, objeto. dos gemelos son idénticos y sin embargo son dos. Son iguales. Entonces, no son Son idénticos. idénticos. Son Porque no iguales. los puedes Sí, con su número de identidad. disierno. Creo que lo que quiere decir que internamente no son iguales. ¿Y qué cambia uno de otro? Acá, olvídense de programación, vamos acá. Tienen atributos distintos, uno está en Sí, una mano y Punto el de otro Uno vista con la con mano otra. izquierda y el otro con la derecha. ¿Cómo fue Ahí va. desarrollado? Va. En eso cambia. En eso ¿Eh? ¿Dónde cambia. están ubicados? Que este está en mi mano derecha y este está en mi mano izquierda. Es lo que lo hace que sean dos objetos distintos, Ujú. ¿no? En Y no sé, definitiva. podés tener los dos en la misma mano, para ese caso. Está bien, pero uno va a estar al lado de otro. Uno va a estar más a la Sí, izquierda que el otro, digo. sí, sí. No importa. Con lo cual entonces podemos redefinir un poco lo que habíamos dicho, que un objeto tiene características y sabe hacer cosas y además tiene una ubicación, ¿no? ¿Para qué? Para poder distinguirla de los demás objetos, que quizás tengan los mismos atributos o sus atributos con las mismas valoraciones. ¿Se entiende? Es decir, lo que lo hace diferente a uno de otro es la ubicación, ni más ni menos. ¿Estamos bien? Entonces, redefiniendo el concepto de objeto, un objeto tiene características o atributos, sabe hacer cosas, ¿sí? Tiene una abstracción funcional, sabe hacer funciones, y tiene una ubicación. Con esa definición, entonces yo podría decir que este objeto es este objeto porque está en mi mano izquierda, este objeto es este objeto porque está en mi mano derecha, y que si este objeto que está en mi mano derecha
yo lo cambio de lugar, ¿pasaría a ser otro objeto? No, No, es el mismo, ¿no? Cambio su ubicación. Bien, entonces, para terminar de definir qué es un objeto tiene características o una abstracción, digamos, de sus características, tiene una abstracción funcional, sabe hacer cosas y tiene una ubicación en un determinado tiempo o en un determinado momento. En otro momento puede tener otra ubicación, pero no deja de ser el mismo objeto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso justamente es lo que lo hace diferente un objeto de otro y que no sean idénticos. Que su identidad, en este caso, la identidad en programación es el lugar de memoria en donde está ubicado ese objeto, sea uno y otro objeto va a tener otra identidad u otra ubicación de memoria. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? De a poquito va queriendo y se va aclarando lo de ayer. Se va aclarando el panorama, ¿no? Decía la canción. Que ayer empezó como buenos días y empezó con el tema nuevo como si nada. Me re perdí. Sí, no, no. A mí me gusta aclarar bien, digamos, qué son las cosas para después poder usarlas y cuando uno las tiene que usar, saber qué son, ¿no? Si no, no sé qué estoy Igual usando. ayer arrancó bastante claro. El tema es que empezó a dar 800 ejemplos de 800 cosas distintas. Entonces no quedó ni un solo concepto. Ujú. Después del segundo es como que se nubla la mente automáticamente. Claro, yo por eso trato de llevar siempre la vida real, otra vez, para saber, para entender y poder pisar sobre algo firme que uno ya conoce. Toda la lapicera la conocemos todos, ¿sí? Este, y en base a eso poder ir construyendo el conocimiento. Por eso yo voy haciendo algunas pausitas para que vayan como asimilando y puedan ir entendiendo un poquito más. ¿Estamos bien hasta acá? sí. Y Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el auto acelera? ¿Por qué el timbre suena? ¿Por qué la lapicera escribe? Porque aprieta el acelerador, porque toca el timbre. Porque Porque hay Bien, tiene una una acción, sensación. hay porque una acción. necesita alguien, ¿sí? Que lo haga funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Si no, solo, salvo que esté descompuesto, no debería ni acelerar el auto, porque se va a estampar contra un árbol, ni el timbre estar sonando todo el tiempo, ni la lapicera estar escribiendo, ¿no? Entonces, para entender un poquito cada una de estas cosas, ¿me podrían definir qué es un sistema, entonces, en el paradigma orientado a objetos? Hasta ahora vimos que era un objeto, ¿no? Definimos que era un objeto. ¿Y qué es un sistema de objetos? un punto de, no sé si de procesos o de objetos en sí mismo, que forman un todo. Bien. Es decir, que va a ser un conjunto de objetos que se van a estar comunicando de alguna manera. En la programación orientada a objetos, ¿sí? Van a ver que se dice que los objetos se envían mensajes entre ellos. Para aclarar esto, de qué es un mensaje, porque yo me acuerdo que cuando, al principio, cuando empecé a estudiar objetos, decía que se envían mensajes. ¿Cómo hace un objeto para enviar mensajes a otro objeto? ¿No? Es como que no entendía toda esa parte. Eh, no es ni más ni menos que un objeto haga la acción o ejecute el método o una función que tiene el otro objeto. Eso es enviar un mensaje, ¿sí? Decirle a esta lapicera, che, escribí, ¿sí? Llamo al método escribir y la lapicera sabrá escribir. Le digo al auto acelerar con el pedal y el auto sabrá acelerar, ¿sí? Es ejecutar una función que sabe hacer el otro objeto. ¿Fíjate? Si ustedes son el objeto alumnos,
yo como profesor le podría decir, bueno, hagan este examen o hagan este ejercicio, ¿sí? Ejecuten este método. Eso es mandar un mensaje de un objeto a otro, para que se entienda un poquito. Entonces, volviendo un poco más a la definición, eh, el sistema en un conjunto de objetos es un conjunto de objetos que se están enviando mensajes para un determinado objetivo, ¿sí? Para cumplir un determinado objetivo. Y como cualquier sistema, la teoría general de sistemas, ¿qué dice? ¿Me acuerdan cuando estudiamos teoría general de sistemas? ¿Qué era un sistema? Eso en biología lo estudié cuando era Un chico. conjunto de elementos como interconectados, me lo Eh, aprendí de memoria. Claro, ¿vieron? Un conjunto de partes, sí, está bien, que se van relacionando, ¿sí? Para cumplir un objetivo, ¿no? Es decir, y el principio holístico que decía que el conjunto de las partes, ¿no? Es decir, o el todo, por decirlo de alguna manera, es más que la suma de las partes. ¿Se acuerdan que decía eso? No sé si este, del principio holístico de sistemas. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, cuando vimos el sistema respiratorio, no me alcanzaba con tener, ya ni me acuerdo, pero cada una de las partes sueltas, ¿no? Un sistema forma toda la interacción entre esas partes. El sistema digestivo no es nada más que las partecitas sueltas. Tiene que ser todas las partes interactuando entre ellas. Entonces, acá lo mismo, ¿sí? Yo puedo tener una clase, un objeto auto, un objeto persona, pero si no interactúan entre ellos, no forman un sistema. ¿Bien? De eso trata la palabra sistema. Pero bien, volvamos a objetos, que es lo que nos interesa. ¿Hasta acá dudas? ¿Estamos bien? No, no, ahora no. Bueno, excelente. Eh, no sé si vieron la presentación que está en en el aula virtual. Yo ahora la voy a presentar un poquito para entender, o por lo menos si algo no quedó claro, ¿sí? O alguna palabra más técnica, traté de no usar muchas palabras técnicas para que no se me pierdan, que les quede más claro. Ahora en cuanto encuentre acá está. Este es un PDF, vamos a bajarlo por aquí. Vamos a compartir la pantalla. Lo voy a pasar rápidamente, por lo menos la primera parte que vimos. Tengan en cuenta cuando dijimos que un objeto en la vida real es algo tangible, ¿sí? Algo que yo puedo tocar, ver, le mostré las dos lapiceras y demás. Uno también puede programar cosas que no son reales, ¿sí? Por ejemplo, o que no son tangibles. Por ejemplo, ¿puedo programar la hora? Sí. ¿La puedo tocar la hora? No. Podré tocar un reloj, pero no la hora, ¿sí? Eh, ¿Puedo programar un superhéroe? Sí, pero no existe. Pero sin embargo, me lo puedo imaginar. Puede tener atributos y puede tener características. Perdón, funcionalidades, un superhéroe, ¿sí? Sabía que los superhéroes no existen, ¿no? Por las dudas, es el momento de... Ahí está, Francesca. No puede creer. El ratón Pérez Me rompió tampoco. el corazón. Sí, ratón No, Pérez tampoco. En algún momento se lo Papá tenía que Noel decir. sí, Papá Noel sí. Papá Noel tampoco, porque estamos en Ort. Así que pero bueno. ¿Y los simuladores existen o? Sí. No sé. O sea, no, para tanto no me animo. Ah, me parecía, yo sé que existen. En algún lado están. En algún lado están, ¿no? Sin duda. Este, bien. A ver. Les voy a presentar entonces esto que van a encontrar en el aula, que en algún momento yo tenía como PowerPoint que iban apareciendo las cositas, pero bueno,
Alguien me lo cambió a PDF y ahora aparece todo junto, pero más allá de eso, se va a entender igual. Eh, Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, vamos a pasar rápidamente. Un objeto es una representación de una entidad o cosa de la vida real, sea concreta o conceptual. No todo puede ser considerado como un objeto. Algunas cosas son simplemente características o atributos de los objetos. Por ejemplo, el color, la velocidad, el nombre serían atributos de un objeto. ¿Cuáles son sus componentes? Como habíamos visto, una abstracción de datos. ¿Por qué es una abstracción? Porque no voy a describir exactamente todo lo que necesite, ¿sí? Por eso necesito hacer una abstracción. Yo voy entrando y saliendo porque si no me aburro de hablar con una pantallita delante. Eh, yo no voy por ejemplo, necesito hacer un auto. ¿Qué características tiene un auto? ¿Qué atributos tendrá un auto? Y no sé, Está. color, El modelo, color, el modelo, eh, largo, el ancho, largo, peso. ancho, peso. Las ¿Qué más? cilindradas. Las cilindradas. Re técnica, mira. ¿Qué más? Un montón de atributos, ¿no? Color de tapizado, podría describir la cantidad de puertas, la cantidad de ruedas que tenga, si tiene aire acondicionado o no. Digo, tiene un montón de atributos. Ahora, en realidad, yo necesito que ese auto, ¿sí? Ese objeto auto, lo tengo que programar porque mi amigo José abrió una playa de estacionamiento. ¿Necesito todos esos datos? ¿Que cada vez que llegue un auto yo le cargue todos esos datos para una playa de estacionamiento? No, ¿no? Con la No, patente, el color a lo mejor para identificarlo un poquito más rápido y el tamaño, grande, chico, mediano, para saber cuánto le cobra, ya está. No necesito muchos más datos. Ahora, ese mismo auto yo lo tengo que programar para una concesionaria y quizás necesite saber si está chocado o no, si está rayado, qué kilometraje tiene, si tiene rueda de auxilio, el estado de las cubiertas, qué sé yo. Y si ese mismo coche yo lo necesito, o auto, lo necesito programar para el registro automotor, tendrá otras características, número de chasis, número de motor, ¿no? Marca, modelo, necesitaré otras características. Con lo cual, de eso se trata la abstracción de datos. Yo voy a programar o voy a darle los datos o las características a un objeto de acuerdo al alcance del dominio, de acuerdo al problema que tenga. ¿Para qué lo voy a usar dentro de mi sistema? ¿Sí? Si no, uno empieza a meterle atributos a un objeto y a definirle atributos o a la clase, mejor dicho, y uno va a decir, bueno, pero el auto tiene un dueño. Ok, tiene el dueño. Y pero el dueño tiene una casa, seguro. Y la casa tiene una cocina que tiene heladera, qué sé yo, ¿no? Y podría empezar a divagar y termina que yo necesito declarar un auto y meto 1800 atributos. Bueno, no. Vamos a hacer los atributos que necesite para el dominio del problema que me están planteando. ¿Está bien? De eso se trata, un poquito. Por eso se dice que es una abstracción de los datos. No son todos los datos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Lo mismo que una abstracción funcional. Yo voy a programar las funciones que considere necesarias para el problema que se me esté planteando. Y por último, tiene una identidad, que es esto de la ubicación que les contaba. Entonces, los componentes de un objeto, y esto es fundamental que lo entiendan y se lo graben. Los componentes de un objeto son sus atributos, sus métodos y una ubicación. La ubicación, por ahora mucho no me interesa, pero sí que entiendan que todo objeto tiene sus características y sus métodos. Los métodos son de cada objeto.
Y después van a entender esto de por qué se los digo. ¿Sí? Entonces, una abstracción de datos, por lo general, la abstracción de datos suelen ser los adjetivos que encontramos en un enunciado. La abstracción funcional son los verbos, porque son funciones, qué es lo que sabe hacer. Y los objetos, o las clases, suelen ser los sustantivos. Wow, volvimos a lengua. ¿Sí? Y por último, también tiene una identidad que mucho no nos importa, pero que tenemos que saber que existe. Porque es justamente lo que le hace diferenciar del resto. Y lo que me da que un objeto sea diferente a otro, como hablamos de las lapiceras, es la identidad. Es la posición en memoria en la que está. ¿Qué es una clase? Es un poco lo que yo les decía. Es un nuevo tipo de dato, ¿sí? Como los que conocen hasta ahora. Es el molde que vamos a usar para crear nuestros objetos durante el programa. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una clase y un objeto? La clase puede ser la clase automóvil. Nombre de la clase siempre comienza con la primera letra mayúscula. Por lo general son sustantivos y en singular. Por más que yo después vaya a construir un montón de objetos del tipo automóvil, la clase siempre se pone en singular. Y la primera letra mayúscula, por convención. Sus atributos, nombre del atributo, dos puntos, el tipo de dato, así se representa. Esto decíamos que eran los adjetivos, ¿sí? Los que describe las partes del automóvil. Y los métodos son verbos en infinitivo porque son acciones que sabe hacer, en este caso el automóvil. Y a partir de esta clase que yo programe, voy a poder construir estos objetos, estas instancias de la clase. Se dice que un objeto, técnicamente, si uno busca por ahí, un objeto es una instancia de una clase. ¿Sí? Así como definición de libro. Bien. Con lo cual, a partir de este automóvil, yo puedo crear tanto un Fiat 600 rojo como un Torino amarillo. Porque los dos son automóviles. Los dos tienen las mismas características, saben hacer las mismas cosas, y son dos objetos que creo a partir de la clase que yo programé automóvil, a partir de ese molde. ¿Dudas hasta acá? Y ahora vamos a, en un ratito, les aclaro qué quiere decir esta palabra instancia. En un diagrama de clase, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo, vamos a estar modelando las clases en fundamentos, la forma de hacerlo es esto. Es un rectángulo dividido en tres secciones. En la primera sección, nombre de la clase, como dijimos, primera letra mayúscula, en singular. En el segundo cajoncito, o la segunda sección, vamos a tener los atributos y se le agrega lo que habíamos comentado antes, la visibilidad. Que ahora voy a estar hablando un poquito de la visibilidad. Se le pone menos o más de acuerdo a lo que yo necesite. Que sea visible, que quiera que se muestre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes hablamos un poquito de la del encapsulamiento? ¿Qué dejo ver y qué no dejo ver? Eso tiene que ver con este menos y este más. En principio, si quieren poner un cartelón por ahí, grandote, 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 siempre de los siempre de los siempre es los atributos privados. Los métodos después vemos, pero los atributos siempre privados. Y los métodos, que es la tercera sección, se pone el nombre del método, camel case, como veníamos trabajando, entre los paréntesis,
se ponen los tipos de datos que necesite, ¿sí? Para que pueda realizar la tarea. Dos puntos, el tipo de dato que me devuelve y la visibilidad. Con respecto a la visibilidad, dijimos que tenemos público, privado. En realidad son 4 estados de visibilidad. Nos alcanza en este cuatrimestre con público y privado. Eh, Hay 2 más. Uno es nada, no poner nada. Y otro es protected, protegido. ¿Sí? El protegido se usa para lo que es herencia, así que el cuatri que viene lo van a aprender. Y si no le pongo nada, para nosotros sería como si fuese público. ¿Sí? ¿Vieron que ustedes crean proyecto, paquete, clases cuando hacen en taller, en un Java? Primero el proyecto, después el paquete, después la clase. Bueno, en un proyecto muy grande, yo podría tener muchos paquetes. ¿Está bien? En un mismo proyecto, tener muchos paquetes. Si yo no le pongo nada, es público para dentro del mismo paquete, pero privado para otros paquetes que yo pudiese tener. Así que como nosotros no vamos a tener más de un paquete, para nosotros es lo mismo que sea público. Si se entendió, buenísimo, y si no se entendió, no importa. No lo vamos a estar usando, ¿sí? Cuando estén más cancheros, que ya tengan proyectos más grandes encima, bueno, lo entenderá mucho más fácil, ¿sí? Por ahora nos interesa público y privado. ¿Por qué los atributos siempre privados? Porque yo tengo que ser muy celoso de mi información. Yo no tengo que dejar que mi información sea modificada, porque si no, no lo puedo chequear. Si no pasa por mí primero para chequearla, entonces cualquiera me podría poner cualquier dato dentro de mis atributos, ¿sí? Y yo no quiero que pase eso. Pregunto, ustedes tienen, me imagino que todos tienen o una cuenta en el banco o una billetera virtual, ¿sí? Y tienen un saldo, ¿no? Tienen dinero en esa cuenta. ¿Ese saldo de quién es? Nuestro. Mira, si lo hubiese sabido antes, si esta información, Ale, me la dabas antes, yo te juro que agarraba ese saldo y le ponía un montón de ceros a la derecha. Porque si es mío lo puedo modificar. ¿Puedo hacer eso? Sí, pero no, no puedo. Entonces no es mío. Me mentiste. Me había puesto contento. El saldo es de la cuenta. Que la cuenta me lo deje ver no significa que yo lo pueda modificar, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo público y lo privado. Cuando uno lo empieza a ver así, dice, ah, claro, si yo lo pudiese acceder sería buenísimo, ¿no? Pero no me deja accederlo. Entonces, siempre los atributos privados. Cuando es público y privado con respecto a quién, ¿no? En realidad no es al usuario final. Estamos hablando dentro del sistema de la programación orientada a objetos, ¿no? Yo les pongo el ejemplo del usuario final para, otra vez, para entender lo que conocemos. Es público y privado con respecto a otras clases. Yo dije que iba a tener muchos objetos, quizás de distintos tipos, quizás de distintas clases, que van a estar interactuando entre ellos, ¿sí? Y eh, esos atributos o métodos públicos o privados depende si lo dejo o no ver desde otra clase. Es público o privado con respecto a otra clase, no dentro de objetos de la misma clase. Si ustedes son, por ejemplo, objetos alumnos, ¿sí? Y tengo el objeto
Alejandra, tengo el objeto Alex, por ahí, no tienen atributos privados. Son atributos, en definitiva, y los pueden acceder porque son los dos del mismo tipo. Son públicos o privados con respecto a otra clase, distinta. ¿Entiendes? Pero vamos a estar practicando igual. Bien. Eh, ¿Hasta acá alguna duda? En cuanto a los métodos público o privado, se refiere a, ya dije por qué los atributos privados, para no permitir que nadie pueda acceder a mi información. ¿Sí? Con respecto a los métodos, eh, van a ser públicos si necesito, obviamente, que, por ejemplo, una persona pueda tocar el timbre. Si decirle al timbre, che, soná. Si yo no lo dejo privado, la clase persona, un objeto de la clase persona, no va a poder tocar el timbre, ¿no? Porque tocar el timbre estaría privado, no lo puede ver. Entonces, cuando necesite que otra clase ejecute, llame a un método de la otra clase, un objeto de una clase llame a un método de un objeto de la otra clase, necesito dejarlo público. Si no, no lo va a poder ver. Ante la duda, de última, che, esto lo pondré privado o lo pondré público. Ante la duda, privado. Después vemos. Y si alguien necesita accederlo, no hay problema, te lo cambio a público. Pero ante la duda, privado. Siempre lo más cerradito posible, lo más encapsulado posible, que es el segundo pilar de la promoción de objetos. ¿Se acuerdan que hablamos de encapsulamiento? Y con eso tiene que ver lo público y lo privado. Los estoy matando, ¿no? Mucha información, ¿o estamos bien? ¿Cómo venimos? Perfecto. Bien. Eh, yo estaba presentando esto. Me había olvidado que estaba haciendo. Ok. Todo esto se los voy a resumir. Esto tiene que ver con la visibilidad, ¿sí? Fíjense, estaría mal que yo haga mi auto.marca y yo le ponga una marca. Mi auto.modelo y yo desde afuera le ponga el modelo, ¿sí? Lo mejor siempre es tener métodos que son conocidos como setters y getters. El set para poner un valor, el get para obtener qué valor tenía guardado, ¿sí? Y poder consultarlo, pero nunca públicos, ¿sí? Si es visibilidad público, sí, es mucho más fácil. Yo pongo todo público y lo puedo acceder desde cualquier lado, sí, es mucho más cómodo. Bueno, no tengo control. Si yo acá le quiero poner 300 kilómetros por hora su velocidad máxima, también le podría poner menos 400 y no podría tener una velocidad máxima negativa. Y nadie me lo va a poder impedir si es público. Mientras que si yo tengo que pasar a través de un método y le digo, che, ponele esta velocidad máxima, este método es capaz de poner un if adentro y filtrarlo. No sé, si la velocidad que me pasan es negativa, entonces no hago nada. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner lógica. De este lado no puedo poner lógica. ¿Estamos bien? Y justamente lo que habíamos empezado a hablar, ¿yo qué programo? ¿Este torino amarillo o este torino amarillo? ¿Qué les parece?
¿Cuál de los dos torinos programé? ¿Este que está acá o este que está acá? De izquierda, ¿no? El otro es un juguete. ¿Y yo qué programo? Yo programo una representación de la realidad. Yo no programo la realidad, porque en sus atributos, un auto no tiene nada más que estos atributos. Si yo tengo que describir un auto, con esos atributos no me alcanza. Tiene una cantidad de ruedas, tiene una cantidad de faros, cada faro tiene un diámetro, tiene la patente, eh, tiene esta parrilla que está acá adelante, tiene limpiaparabrisas, tiene espejito, tiene antena, tiene un montón de cosas un auto. Ni hablar si lo empezamos a despezar, a sacar todas las piezas, ¿no? Yo programo una representación del auto, lo que necesite programar del auto. ¿Entiendes? A eso se habla con la representación de la realidad. Yo programo los atributos que necesito programar. Bien, y ahora me voy a dedicar un ratito a esta línea, que ustedes ya habrán hecho una línea parecida a esta, ¿no? Y vamos a ver qué quiere decir todas esas cosas. ¿Dudas hasta acá? Profe, una consulta. Diga. Ahora vamos a seguir con el NS. ¿O se puede hacer esto en NS? Sí, sí. Sí, los primeros ejercicios no, porque en realidad es poner una línea, entonces es como que no tiene mucho sentido hacerlo en NS. Pero después ya sí, vamos a estar aprendiendo cómo se hace, ¿sí? Ahora nos vamos a manejar con dos diagramas. El NS por un lado, para decir, bueno, este método hace tales cosas. Y por otro lado, vamos a estar usando el UML, que es un diagrama de clase, que ahora en un ratito ya les cuento qué significa eso y para qué sirve. Bien, eh, habíamos dicho por ahí en algún momento, en algún pasaje de la clase, que un objeto es una instancia de una clase, ¿no? Por definición del libro, yo lo aprendí así y de ahí no me muevo. Ahora vamos a ver qué significa un poquito todo eso. Eh, y para eso, obviamente, ustedes ya me conocen, necesito dibujar. Y no, no se puede. No se puede explicar si uno no dibuja. Por ahí vimos, en esa línea que apareció por ahí, una cosa como automóvil, automóvil, igual, new, automóvil. ¿Sí? Esto es lo que vimos por ahí, que lo que voy a hacer yo es separarlo un cachito, así puedo escribir. Bien, agrando un cachito, así se ve bien. ¿Qué quiere decir cada una de estas partes? Con esto, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy creando un objeto del tipo automóvil, ¿sí? O instanciando la clase automóvil. Eso es lo que les voy a explicar. ¿Qué significa esto?
Pero para eso me voy a basar un poquito en lo que ya sabíamos hasta ahora. Yo puedo tener una variable int x igual 4. Son dos ejemplos paralelos, ¿eh? No es que tenga que ver uno con otro. ¿Sabes? Para otra vez entender de lo que ya sabíamos a lo nuevo. Yo puedo tener esta definición de variable. ¿Qué tengo acá? Tengo tipo de dato, nombre de variable. ¿Están de acuerdo? Uy, se me quedaron callados. Sí, sí. Bien. ¿Qué tengo acá? Lo mismo. Tipo de dato, nombre de variable. Es decir, que yo antes, acá tenía una cajita que se llamaba X y que le guardaba el valor 4. Esto fue lo que habíamos aprendido. ¿Sí? Le asigno a X el valor 4. Vamos de este lado, de la derecha. Tengo el tipo de dato, es decir, que esto se refiere al tipo de dato o a la clase a la que pertenece el dato, la clase automóvil, el nombre de la variable automóvil, con lo cual yo voy a tener una cajita que se llama automóvil. Mire qué nombre le puse. Automóvil. ¿Sí? ¿Por qué tan largo, no? Para escribir con el mouse. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? No cambia mucho. El igual es una asignación, lo mismo que era acá. Yo le asignaba el valor 4 a la variable X. Yo le asigno algo, por ahora, a la variable automóvil. Ahora vamos a ver qué le asigno. En algún momento habíamos dicho que, no sé si se acuerdan, pero seguro se los dije, que si tiene 4 patas y ladra, era un perro. Esa gran definición que uso siempre. Si tiene paréntesis, es un método o una función. Con lo cual, yo acá estoy llamando a un método o a una función. ¿Sí? En programación de todo objeto se le dice método. Función es el estructurado. Y ahora vamos a ver qué características tiene este método. Pero en principio estoy llamando un método. ¿Y qué le asigno con este new? New es una palabra reservada, ¿sí? Que lo que hace es pedirle un espacio de memoria al sistema operativo para poder guardar un automóvil. Por eso le tengo que decir de qué tipo es. Yo quiero guardar un automóvil. El sistema operativo dice, sí, cómo no. Yo te doy un lugar en memoria para que vos guardes tu automóvil. Y te lo dejo, por ejemplo, no se enumeran así las direcciones de memoria, ¿sí? Pero para poner simplemente un ejemplo, no sé, en la dirección de memoria 0300. Eso hace el new. Pide un lugar al sistema operativo para guardar un automóvil. El sistema operativo le da ese lugar y sabe en qué dirección está. Y eso es lo que me voy a guardar. Me guardo lo que me devuelve new en automóvil. Es decir, que en la variable automóvil yo no tengo el automóvil, sino que tengo la dirección de memoria de donde está ese automóvil. Es decir, que lo que tengo acá es una cosita así. Y acá recién tengo mi automóvil que me sale bárbaro. Esto cada año lo mejoro una barbaridad. Acá donde ya no sé muy bien qué hacer, pero miren. Antenita, todo. La rueda, ¿sí? Mi automóvil está acá.
¿Estamos bien? Esto se llama instanciar un objeto o instanciar una clase. Entonces, podemos decir que una variable del tipo una clase cualquiera, en este caso es automóvil, podría ser la clase perro, la clase persona, la clase teléfono, no tiene nunca el objeto, sino que tiene la dirección o la referencia de donde va a estar ese objeto. ¿Dudas con esto? Yo tenía una duda, no sé, capaz nada que ver, pero viste, las 3 veces que escribiste recién automóvil, en la segunda vez no estaba con mayúscula, no sé si era porque sí o Es si tiene porque un es la porqué. variable automóvil. Ah, ok, la variable no va en mayúscula, después Variables el siempre lo definimos dato camel case, ¿se acuerdan? Comienza en minúscula y es Le podría a haber puesto mayúscula mi a partir de auto, segunda. ¿sí? Profe, pregunta Sonsa. Esa Espera un variable segundito que no termino puede... de contestarle a Alex. Ah, perdón. Le podría haber puesto mi auto. ¿Por qué le puse el mismo nombre de la clase? Porque es muy normal que hagamos eso y que vean códigos de ese estilo. Perro, perro, igual new perro, ¿sí? Ok, Eh, ok. teléfono, teléfono, igual new teléfono. Siempre vas a ver que es, y por eso respeté el mismo nombre. Ah, y el tipo de dato va en mayúscula. El tipo de datos sí porque es la clase, y acordate que las clases, por ahí yo les dije que, ¿se acuerdan? La primera letra siempre mayúscula. Gracias. No, de nada. Ahora sí, Ramiro, perdón. No, está bien. Digo lo obvio, capaz. Ese nombre de variable es único y repetible. Sí, Ok. dentro de un O sea, mismo contexto. si se llama mi auto, chao. No puede haber otro igual. Dentro del mismo contexto, no. Ok. Si yo tengo un mi auto en otro contexto, sí. Sí, recuerden que cuando vimos modularización, habíamos dicho que en su momento, sí, ahora no tenemos acá, pero en su momento las variables del main no conocen las variables de las funciones y las funciones no conocen las variables del main. Así que yo podría tener un mi auto en el main y un mi auto en otra función, si la necesito. Dentro del mismo ámbito no puede haber dos variables con el mismo nombre, pero en ámbitos distintos sí. Y pero si es en el mismo ámbito y es dentro de un for, que las variables que están en un for viven solo dentro del for. Sí, no te entendí la pregunta. O sea, que están en el mismo ámbito, están en el mismo método, sin embargo, el for que esté en ese método Pero tiene si, sus pero si variables. vos tenés declarada una fuera del for, entonces tendrás esa variable dentro del for en el mismo ámbito más grande, que es toda la Y, función fuera del y for. pero si la tenés declarada e inicializada dentro del for. Si no tenés en otro lado, sí. Si no Ok. se pisan las variables dentro de un mismo ámbito, no hay problema. Eso no hay problema. El tema es que no haya ambigüedad. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo estamos? Bien, por ahora todo claro. Todo claro. Bueno, ahora sí. Bien, tenemos la clase test con el main. Vamos a crear una nueva clase. Ustedes hicieron el que está acá en el práctico, ¿no? Instanciaron la clase persona y demás. Sí. Bien. New class. Esperen que voy a